Bambina en las fiestas de fin de año. Niños y adolescentes del programa de refuerzo escolar de las Bambas PRED compartieron sus logros educativos del 2024 en una feria realizada en Chalhuahuacho. El evento, que reunió a 23 PRED, fue una oportunidad para mostrar los avances alcanzados gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias, el mismo que incluyó exposiciones de juegos didácticos y materiales pedagógicos elaborados por los estudiantes y sus profesores. Estos recursos innovadores no solo son una muestra de creatividad, sino que también han sido fundamentales para facilitar y enriquecer el aprendizaje en las aulas de inicial, primaria y secundaria. En un gesto que refuerza su compromiso con las comunidades vecinas, la empresa minera Las Bambas entregó 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 modelo 2025 a la comunidad de Tuntuma, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. Estos modernos vehículos serán administrados por la empresa comunal Tuntuma Pata, contribuyendo así al desarrollo local. Además, este año la comunidad de Tuntuma también fue beneficiada con la inauguración de un moderno salón comunal y la promesa de futuros proyectos agropecuarios que están en vías de implementación. En cumplimiento de su compromiso social con las comunidades aledañas, Minera Las Bambas ha concretado el financiamiento del proyecto de inversión social Club de Lectura en la institución educativa primaria número 51074 Javier Eraúz Pérez, ubicada en la comunidad campesina de Casa. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes mediante la creación de un espacio adecuado para el aprendizaje y el desarrollo cultural con la entrega de una biblioteca equipada para el beneficio y desarrollo de los estudiantes. Minera Las Bambas participó de forma activa en los aniversarios de los distritos de Chalhuahuacho, quienes conmemoraron sus 30 años de creación, mientras que el distrito de Coyurqui sus 82 años. Y como parte de sus compromisos con la población, Minera Las Bambas realizó significativos aportes económicos para la organización de sus actividades. Una destacada delegación de trabajadores de Minera Las Bambas participaron en los desfiles centrales, rindiendo homenaje a las autoridades de ambos distritos, reafirmando la buena relación que existe. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 37 minutos. Amigos de Surfui, buenos días, bienvenidos. La pregunta de la mañana me hace Gonzalo: ¿ya estás listo para la Tercera Guerra Mundial? Bueno, más adelante vamos a hablar de este tema porque es un tema muy delicado y definitivamente las voces y todo lo que se habla, pues bueno, hace presumir de que va a haber una escalada en esta guerra que está ocurriendo en Ucrania, pero esto más adelante. ¿Cómo están? Huejaicuna, Panaicuna, mi nombre es Javier Chejia, listos y prestos para acompañarles hoy fin de semana, 22 de noviembre del año 2024, edición correspondiente a hoy día, y bueno, mañana muy bonita, yo creo que el Astro Rey en el transcurso del día nos va a acompañar y tenemos que agradecer y ser muy agradecidos también, porque amigos oyentes, hemos tenido precipitación pluvial en el transcurso de estos días. Y para la producción agropecuaria,
muy excelente, pero a la vez siempre la recomendación del caso, porque el CENAMI ha indicado que hasta el día de mañana hay una alerta meteorológica, el cual indica que va a haber precipitaciones pluviales acompañado de granizo. Le vuelvo a decir, granizo, y lógicamente cuando uno habla de granizo estamos hablando fundamentalmente del tema de lo que viene a ser las tormentas eléctricas, los rayos, los truenos, así que tenga mucho cuidado. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Estamos bien. Hoy viernes, ya fin de semana, nosotros listos para darles toda la información en los diferentes ámbitos como es local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el ámbito deportivo. Temas que nos preocupan, por supuesto, aunque no seamos partícipes del conflicto, pero indirectamente todos los países de Latinoamérica también van a ser afectados en caso se dé o se concrete ya esta tercera guerra mundial. Es algo para preocuparse, amigos oyentes. Seguro vamos a estar hablando más a detalle, más a fondo sobre este tema más adelante. Pero hoy ya estamos listos con ustedes, estamos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de los 102.7 de la FM, los 810 de la amplitud modulada. Estamos en transmisión en vivo en estos momentos. También ustedes nos pueden acompañar por el Facebook de la radio, nos encuentran como Radio Surfuy y desde luego a través de nuestra página web www.radiosurfuy.com. Muy bien, 6 de la mañana con 41 minutos y de acá de unos minutos ya se conecta Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyulqui, Radio Guaira para ser exacto, a las 7 de la mañana. Amigos oyentes, ya vamos a tener que hablar sobre el nuevo jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Ya hay una nueva persona que va a estar a cargo de esta importante institución y hablando de elecciones también tenemos que hablar ya de los próximos candidatos electorales a lo que viene a ser el gobierno regional de Apurímac. Uno conocido, uno paisano nuestro. Estamos hablando del exalcalde de nuestra provincia de Cotabambas, el señor Rildo Guillén, que ahora ya prácticamente es candidato al gobierno regional de Apurímac. Hay uno conocido también que participa en nuestra emisora, que es una persona que cada fin de semana participa en la programación de la radio. Estamos hablando del doctor Elvin Díaz, pero también ahí hay otras personas, como por ejemplo está Gustavo Gutiérrez, está el señor Guido Chaguayla, está también el alcalde de la provincia de Chincheros, estamos hablando del señor Abel Serna, Misael Flores, el señor Chapu Martínez. Son los posibles candidatos al gobierno regional de Apurímac. De seguro usted algún nombre, ya alguna persona, pues bueno, ya le suena bastante conocido, ¿no? Entonces la tarea para usted en este próximo proceso electoral definitivamente va a ser escoger a la mejor autoridad posible. Por favor, a la mejor autoridad posible, porque penosamente hemos tenido autoridades que no han hecho lo que se debía de hacer, no se han priorizado los temas que se han tenido que abordar en primera instancia. Sin embargo, se han visto casos que no ayudan a la población, al crecimiento, al desarrollo de la propia población, considerando que la región de Apurímac ahora tiene muy buenos ingresos en relación a lo que viene a ser canon y regalías de la empresa minera Las Bambas. Bueno, hay bastantes rostros conocidos, ¿no? Está el doctor Elvin ahí. Uh-huh. Bueno, esa foto que han colocado en las redes sociales no le favorece mucho, creo, al doctor Elvin. Pero bueno, hay varios personajes que nosotros ya conocemos. Esto a raíz, pues, de la negativa del Congreso de la República para que se apruebe la reforma constitucional que permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. 6 de la mañana con 44 minutos. El consorcio hospitalario Andahuaylas culminará el nuevo hospital de Andahuaylas. El PRONI ya aprobó la contratación directa del contratista para la ejecución de saldo de obra que demandará una inversión superior a los 130 millones de soles. Esta obra que ha estado paralizada por más de 14 años que estuvo en stand-by la construcción hasta que por fin
hay luz verde para la culminación de este hospital. Se acabó la espera, dicen, a más tardar, y antes que se vaya el 2024 deberán reiniciarse ya los trabajos de culminación del hospital de Andahuaylas, cuya construcción ha permanecido paralizada por un espacio de 14 años. Esta noticia ha sido muy esperada por la población de Andahuaylas y se hace realidad tras publicarse el jueves 20 de noviembre en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado la contratación de obra para la elaboración del expediente técnico y la ejecución del saldo de obra de este Hospital Chanca por la modalidad de vía rápida. Según el documento que se ha emitido, los trabajos demandan una inversión de 130 millones de soles, incluidos impuestos y con previsión presupuestal. Asimismo, también la ejecución tiene un plazo de 720 días calendarios divididos en 120 días, que va a ser la elaboración del expediente, y 600 días, que va a ser la ejecución de la obra. Luz verde, entonces, para la construcción de este hospital en Andahuaylas. El consorcio hospitalario Andahuaylas tiene 7 o 8 días para presentar toda ya la documentación legal y de alguna manera también la documentación administrativa de la empresa, tomándose un mes aproximadamente para la subsanación de alguna observación o inconsistencia. Más de 130 millones de soles. Imagínate, ¿eh? Ojalá que se haga realidad, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, lo está administrando una institución, digamos, del Estado que lo va, entre comillas, a ejecutar, pues bueno, esperemos que se concluya, porque lo que ha ocurrido anteriormente, Gonzalo, fundamentalmente en el distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Cotabambas, en el distrito de Akira, ha sido de que el PRONIS, o sea, el PRONIS es la institución especializada en temas de salud para infraestructura, ¿no? A pesar de que el PRONIS estuvo a cargo, nunca se logró concluir estos 3 establecimientos de salud. Y ojalá en Andahuaylas, con este presupuesto muy interesante de 130 millones de soles o más de 130 millones de soles, pues bueno, se pueda hacer realidad esta obra. Porque definitivamente la salud es importante. Los establecimientos de salud tienen que ser, bueno, construidos y adecuados de acuerdo a la necesidad de la población. 6:47, Gonzalo. Por otra parte, y amigos oyentes, Roberto Burneo juró como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en ceremonia a la que acudió la presidenta Dina Boluarte. La presidenta de la República, Dina Boluarte, acudió a la ceremonia junto con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Piero Corbeto, entre otras autoridades. En todo caso, ya es oficial, Roberto Burneo es el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, dentro del Ejecutivo, amigos oyentes, congresistas presentan moción de censura contra el titular del MIDIS, recién, ¿no?, tras denuncias por alimentos de Caliwarma. Y hemos llegado a este punto, amigos oyentes, de en que, bueno, las personas que digamos tienen cierta injerencia en el poder, ciertos recursos, definitivamente jamás de los jamases van a velar por los más pobres. Así es, jamás de los jamases. Lo que van a hacer es que tratar de aprovecharse de los pobres. Eso es, en pocas palabras, lo que hace, digamos, alguien que está en el poder. Escúchelo bien, mi amigo oyente, porque lo que ha hecho Caliwarma, y esto ocurrió todavía cuando Dina Boluarte estaba en funciones de este ministerio, y cuando su vocero también presidía lo que venía a ser Caliwarma. Y estos señores hicieron todo lo posible, pagaron a funcionarios para que comida no apta para seres humanos, incluso esto se dio a conocer porque justamente estas conservas se habían donado para que puedan ser alimentados canes, es decir, perros. Y ahí es donde se aclara, ¿no?, de que, ojo, esto no es de consumo humano, sino es para animales. Y al final estos alimentos, estas conservas enlatadas fueron distribuidos ¿a dónde? A niños que son de bajos recursos económicos, al futuro de nuestro país, a estos niños que necesitan una buena alimentación para justamente mejorar su aprendizaje. Pero lo que ha hecho estas personas es de lo más bajo, mis amigos oyentes, darles carne de
que no es de consumo para ellos, carne de caballo y otras cosas más para niños necesitados en nuestro país. Y esperemos que, bueno, este ministro justamente el titular del MIDIS, pues bueno, cuanto antes, ya debió de incluso renunciar a su cargo. 6 de la mañana con 49 minutos. Otro de los temas, Javier, que también preocupa muchísimo hoy en día, sobre todo a esta emisora, es la cantidad de candidatos presidenciales, la cantidad de candidatos al gobierno regional, alcaldes que se van a generar en estas próximas elecciones, ¿no? Y Aníbal Quiroga ha salido a hablar con respecto a esto y ha dicho que lo que más fabricamos después de la harina de pescado son candidatos a la presidencia. Él ha considerado que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben enfocarse en dejar un escenario apropiado para afrontar el próximo proceso electoral y evitar reformas que le correspondan al gobierno, ¿no? Y es lógico porque, si usted se da cuenta, hoy en día ya se viene haciendo campaña política de una u otra forma para las elecciones del año 2026. ¿No? Pero sin duda alguna usted ve cuántos candidatos presidenciales hay y lógicamente son más de 10. Imagínese usted, ¿no? ¿Cómo va a ser para poder de alguna manera elegir entre tantas personas que muchos de ellos, más que aportar un poco al destino de nuestro país, confunden a la población, ¿no? Él ha considerado que el señor Quiroga ha considerado también que la aparición, pues, de movimientos políticos mesiánicos es uno de los efectos nocivos de la elección de Alberto Fujimori como presidente en los años 90, ¿no? Lo que más fabricamos en el Perú después de la harina y el pescado, yo creo que es candidatos a la presidencia. Todo el mundo se siente llamado. La gente ya no está dispuesta a construir bases, redes o condiciones sociales. Todo el mundo quiere estar en la cabeza de algo, así lo ha manifestado. Y respecto también a la declaración de ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, para resumirles, el partido de Antauro, que está vinculado pues al señor Antauro Humala, Quiroga sostuvo que la Fiscalía está facultada a solicitar la ilegalidad de una asociación cuando ésta tiene fines ilícitos. Y esto va de la mano, amigos, con respecto a la negativa del Congreso, ¿no? Ya varios personajes políticos se han tenido que afiliar a algunos partidos políticos, ¿no? Vamos a hacer un recuento ahora, a ver, de hasta la fecha, cuántos candidatos a la presidencia hay, cuántos candidatos también a los gobiernos regionales están ahorita postulando o quieren postular, tienen noción, igual también para los gobiernos municipales. Son muchísimos realmente y, como lo digo, de alguna forma distraen pues realmente de los que aquellos los que quieren hacer bien las cosas por nuestro país. Bueno, tarea para el elector, ¿no? Escoger, ¿qué vamos a hacer para escoger entre tantos candidatos? En realidad quitan votos, ¿no? Y es lo que pasa normalmente también por el tema de Keiko Fujimori, ¿no? Uh-huh. Que Keiko Fujimori también es un ente distractor a veces, ¿no? Sí, pues. Al final Keiko no va a ganar. No va a ganar, pero sí. Siempre, si te das cuenta, casi está llegando al final, sí. Y por ahí colocan el partido que los grupos de poder pues desean o necesitan. 6:53, amigos oyentes, y vamos a hablar de guerra. El presidente Putin confirma ataque a Ucrania con misiles hipersónicos y dice que han adquirido elementos de carácter mundial. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania, amigos oyentes? Bueno, esta guerra que ya se ha extendido por más de un año, el tema es que ha habido ya bombardeos a otra escala, porque sí, la guerra se ha estado dando. Y hace unos días Ucrania lanzó unos misiles al interior de Rusia, misiles dirigidos, y aparentemente desde el Kremlin lo que han dicho es que estos misiles, la forma como se han disparado hacia Rusia, pues bueno, han sido dirigidos. Y estos misiles, Ucrania no los tiene. ¿Quién los tiene? Pues bueno, Estados Unidos. Y aparentemente esto ya ha sido con ayuda o apoyo de Joe Biden. Y bueno, esto ocurrió en dos momentos. Y lo tercero es lo que preocupa más, porque Rusia también lanzó su ofensiva. Lanzó varios misiles balísticos, incluido un misil intercontinental que, ojo, puede llevar una ojiva nuclear, Gonzalo.
Entonces, eso es lo que sí definitivamente llama la atención. Y bueno, varios de estos misiles han sido derribados en el aire, pero la ojiva o este misil intercontinental no logró caer a su objetivo. Lógicamente no llevaba una carga nuclear. Bueno, lo cierto es que está generando mucha preocupación. Y lo que Rusia, por ejemplo, ahorita ya está haciendo, digamos, una especie de preparación para una posible guerra. Por ejemplo, Rusia ya ha dicho a qué países directamente podrían caer bombas, digamos, del occidente. Y están hablando de Estonia, de Lituania, de Austria, República Checa, entre otras localidades, ¿no? Rusia mismo también ha anunciado la construcción de refugios móviles antibombas. Y ya están distribuyendo estos refugios móviles. Suiza, ellos han distribuido manuales de qué hacer en caso de guerra, qué alimentos se deben comprar, qué medicamentos se tienen que adquirir en el caso de la guerra. Mientras tanto, Finlandia y Noruega han distribuido a través de sus redes, a través de correos a toda la población, indicándoles que adquieran pastillas de yodo. Tabletas de yodo, Gonzalo, y justamente el yodo, estas pastillas de yodo sirven para que la población no pueda absorber la radiación, es decir, estamos ya hablando de un ataque nuclear. Entonces la cosa como que se va complicando y de seguro que en el transcurso de estos días esta tensión va a seguir creciendo. Por otra parte, el presidente Putin ha tenido aparentemente ciertas conversaciones con Donald Trump, y Donald Trump también ha dicho de que ni bien él asume el cargo, va a tratar de buscar una solución. Pero mientras tanto, Joe Biden, Gonzalo, está haciendo como quien dice lo contrario, ¿no? Tratando de buscar una guerra. Eso es lo que me hace dudar. ¿Por qué el señor Joe Biden, a 2 meses de dejar el cargo de presidente de la República, se encamina pues a una guerra contra Rusia, ¿no? Cuando Donald Trump de alguna manera quiere todo lo contrario? Es algo para pensar también, ¿no? No sé qué tipo de conversaciones tendrán. Lo que sí es cierto, amigos, es que el presidente ruso, Putin, lo veo con todo el ánimo de demostrar su poderío nuclear, ¿eh? Y esto él lo ha dicho, y encima está un poco molesto porque no es necesariamente Ucrania el que está, digamos, poniendo ahí el pecho para hacerle la guerra, sino estamos hablando directamente de una potencia mundial como es Estados Unidos, y detrás de Estados Unidos también están todos los países que conforman la OTAN. Entonces, sin duda alguna, Putin y Rusia se sienten atacados por muchísimos países, y él ha dicho que no va a tener ningún problema en utilizar armamento nuclear. Ya lo ha demostrado con el lanzamiento de estos misiles intercontinentales, como lo llaman, que son de destrucción muy, muy masiva, amigos oyentes, ¿ah? Entonces hay que estar atentos a qué es lo que está sucediendo en el mundo. Ucrania también ha hecho lo propio, está siendo de alguna manera financiado y apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN, que sin duda alguna pues quieren de alguna manera sobreponerse por el país frío, el país de Rusia. Lo que sí es cierto que este tipo de guerras, amigos, no le conviene a ningún país, y mucho menos a nosotros. Seguro vamos a estar siguiendo de cerca qué es lo que viene. Ya a Putin lo veo bastante bélico. Sí, muy decidido. Sí, lo veo muy decidido, no sé por qué, pero lo veo como a diferencia de otros años. Y bueno, este misil que lanzaron no se había lanzado antes, ¿no? Entonces ese es un mensaje muy claro, que no le va a temblar la mano en caso se sienta ya más amenazado de lo que hoy en día está siendo amenazado el país Rusia por Estados Unidos, por los países de la OTAN, a través pues de este país Ucrania, que se está prestando también para el pleito. Sí, pues. 6:58, bueno, y a través de las redes sociales esta información está circulando muy fuertemente. Y bueno, ahí es justamente donde se habla de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Y si alguien ya lanza una ojiva, Gonzalo, una ojiva nuclear, bueno, le decimos adiós a todo esto. No, sí. Sí, pues, ¿no? Porque de hecho, desde el otro lado también van a lanzar sus ojivas. Sí, claro, y va a ser y se cumpliría lo que dijo en algún momento Albert Einstein, ¿no?
que la siguiente guerra mundial va a ser con palos y piedras. Sí, pues. Sí, definitivamente. Muy bien, 6:59, amigos oyentes. Se viene la migración ucraniana. Claro, claro. Que vengan. Sí, pues creo que en Sudamérica las podemos y los podemos recibir. Aquí bien. somos bien pacíficos. Sí. Muy bien, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, viernes 22 de noviembre del año 2024, año denominado como el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Nos pueden seguir a través de transmisión de Facebook, su comentario ahí tranquilamente al WhatsApp 974782420, la frase que nos ha acompañado durante esta semana. Vamos con la frase de la semana, amigo, la despedimos hoy. La motivación nos impulsa a comenzar, el hábito nos permite continuar. Recuerden esto y aplíquenlo en el día a día. La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Siete con uno, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. Año 1793 nace en Lima don Francisco Javier Mariátegui, prócer de la República. Nos vamos al año 1822. El Congreso peruano desautoriza a los comisionados de San Martín que buscaban en Europa un rey para el Perú. El Congreso dio el tiro de gracia a la ilusión monárquica del Libertador. En el año de 1833 nace Belisario Suárez, jefe del Estado Mayor del Ejército en la batalla de Tarapacá. Año 1949 nace en Lima Cecilia Bracamonte Chocano, una de las grandes intérpretes de nuestra música criolla. Año 1986, Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias. Vámonos hasta el año 2000. En el Perú, Valentín Paniagua Corazao se convierte en presidente de transición tras la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón. En el año 2008, un día como hoy, el expresidente de la República, Alan García, inaugura la 16ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, evento que reunió en Lima a los más altos representantes de las 21 economías de esta región, entre los cuales se encuentran los mandatarios de Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Chile, Indonesia, Malasia y Brunei. Vamos al año 2010. Los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, llegan al Perú en visita oficial para contribuir al mayor desarrollo de las relaciones bilaterales entre España y el Perú en el marco del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea. 7:2, un día como hoy, en el año 2022, la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del Mundial tras vencer 2-1 a Argentina en su primer encuentro del Mundial. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 3 minutos. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. En un esfuerzo por mejorar sus procesos productivos, la comunidad de Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de Mara, celebró la inauguración de su planta de procesamiento de hortalizas. Este proyecto es el resultado de un trabajo colaborativo entre Minera Las Bambas, la Asociación de Productores Ayllu y la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, lo que permitió construir y equipar esta moderna infraestructura que permitirá procesar 1 tonelada de verduras por semana. Docentes de instituciones educativas, mucha atención, del área de influencia de Minera Las Bambas, están invitados hasta el día de hoy a postular para el premio a docentes con buenas prácticas pedagógicas en el área de influencia directa y área de influencia social ambiental de Minera Las Bambas. Usted es maestro,
que trabaja, por ejemplo, en el área de influencia directa de la operación minera o también dentro del AISA, pues bueno, tiene una gran opción. Así como para el Congreso de Innovación Pedagógica Escuelas Innovadoras en Las Bambas 2024. Concurso organizado por la Asociación de Desarrollo Las Bambas bajo el financiamiento de Minera Las Bambas. Si usted quiere tener mayor información sobre este tema, puede llamar a este número 951-521759. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto de fortalecimiento de capacidades en gestión pública, las organizaciones sociales de Chalhuahuacho, invita este lunes 25 de noviembre, están organizando el encuentro de mujeres Huarmitincuy, Chalhuahuacho 2024, donde se abordarán temas como interculturalidad y género, emprendimiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. La cita es desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información, y es que la Asociación de Desarrollo Las Bambas, institución ejecutora de obras y proyectos de la empresa minera Las Bambas, viene desarrollando campaña de dosificación de ganado ovino por vía oral con antiparasitario de amplio espectro, con la finalidad de eliminar parásitos internos y externos. Actividad se realizó en la comunidad de Saxahuilca. Y la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la DEMUNA, organiza la marcha de sensibilización por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Ello con el propósito de hacerle frente a la violencia de todo tipo en el distrito de Mareño. Esta actividad contará con la presencia de especialistas, los mismos que brindarán charlas, además de la realización de concursos de teatro, pancartas, gincanas y otros. Esto se dará el 25 de noviembre del 2024 en la plaza principal de Mara. 7 de la mañana con 6 minutos. Nuevamente la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con su eje agropecuario, han dado inicio a la actividad denominada inducción en siembra de semilla de ajo. Y es uno de los productos que mayor ingresos ha tenido entre los beneficiarios que han logrado producir este producto, dando indicaciones de distancia entre surco, también entre semilla. A su vez, se ha dado una serie de capacitaciones para que los productores que deseen producir ajo en las comunidades beneficiarias puedan tener todo el conocimiento y de esa forma puedan tener un mejor ingreso económico. Esta actividad se desarrolló en la comunidad de Huanacopampa. Y la Municipalidad Distrital de Aquira también se suma y hace extensiva la invitación a toda la población aquireña a sumarse a la reflexión y a esta gran marcha que se dará cita en la Plaza de Armas, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto será el 25 de noviembre, también en la Plaza Principal de Aquira, y no olviden, también se va a dar el mismo escenario en la Plaza Principal de Mara. 7 de la mañana con 7 minutos, titulares en el plano nacional. Escuche bien, 25 distritos en riesgo muy alto por intensas precipitaciones, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ha informado que existen 200 distritos en la Sierra Centro y Sur en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos y otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, ante el aviso meteorológico número 353 del CENAMI, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones hasta el sábado 23 de noviembre, los cuales serán acompañados con intensos ventarrones. Vamos con más noticias en el ámbito regional. Del 20 al 23, en el Centro de Convenciones Casa Verde de Abancay, poetas y académicos de renombre nacional e internacional se reúnen para celebrar la riqueza literaria y cultural del Perú y el mundo. Este evento, organizado por el Gremio de Escritores del Perú, rinde homenaje a la memoria del destacado escritor Manuel Jesús Vaquerizo y promete ser un espacio de intercambio de ideas, reflexión y arte. 7 de la mañana con 9 minutos, desarticulan banda dedicada al robo de motocicletas, los Búhos de San Jerónimo. Un duro golpe contra la delincuencia asestó personal de la Unidad de Prevención y Robo de Vehículos,
Uprove Andahuaylas, con la captura y desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos menores en Andahuaylas. Y 9 meses de prisión preventiva para sujeto por receptación y suplantación de identidad vehicular. El juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Abancay impuso 9 meses de prisión preventiva para Dunker de la Torre Carpio, de 45 años, por el delito de falsedad genérica y contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Más información: fuertes vientos afectan techos de al menos 13 viviendas en Cusco y Quispicanchi. Los fuertes vientos registrados en la ciudad del Cusco y la zona sureste afectaron los techos de 13 viviendas, 11 en la provincia de Quispicanchi y 2 en el distrito de Santiago Cusco, confirmó la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de esta localidad. Y en Arequipa, la Contraloría alerta sobre costo en obra del Coliseo Cerrado en el distrito de Socabaya. La Contraloría General informó que la construcción del Coliseo Cerrado en el distrito de Socabaya, destinado a beneficiar a más de 6.000 habitantes de la Asociación Urbanizadora Lara y zonas aledañas, presenta un sobrecosto en materiales de construcción superior a los 110.000 soles. 7:10, 4 muertos y 3 heridos tras choque entre una minivan y un volquete en la Panamericana Sur. Esto en Arequipa. El accidente se produjo en el kilómetro 873 de la vía en el distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná. Y en Puno, las calles y viviendas inundadas debido a la fuerte precipitación pluvial en Juliaca se dan en algunas zonas. Los vehículos quedaron varados en las calles debido a la acumulación de agua pluvial. Las imágenes que compartieron a través de redes sociales, pues bueno, las calles ya no son vías, son lagunas prácticamente, ríos. En Juliaca. Vamos con más información. Hallazgo en Ayacucho. Descubren ruta Huari de la alpaca en sitio arqueológico Llactapampa. El arqueólogo y catedrático ayacuchano Nils Zulka comenta que una de las grandes interrogantes que se plantean sobre el sitio arqueológico Huari, capital del imperio prehispánico del mismo nombre, era cómo se había mantenido a una población estimada de 20.000 personas. 7 de la mañana con 12 minutos. Profesora fue trasladada a un hospital tras comer torta mezclada con clonazepam. Esta torta se le invitó un alumno. Esto sucedió en la región de Piura. Luego de que la maestra fue ingresada al Hospital Santa Rosa por sus colegas, el menor confesó sus actos a sus compañeros, quienes alertaron a las autoridades del colegio. ¿Es un somnífero? Sí, ¿Me equivoco? Sí, es un medicamento psiquiátrico que se utiliza mayormente para dormir. Y bueno, este alumnito no tuvo mejor idea que darle clonazepam a su profesora para que no pueda entregarle la libreta de notas a su madre de familia, porque sabía que tenía bajo rendimiento y su mamá lo iba a justiciar, y el niño el joven no tuvo mejor idea que meterle clonazepam en una tortita a la profesora, ¿no? Imagínate. Se le ha podido pasar la mano, sí, Javier. Pues, ¿y a dónde pudo llegar el joven? 7:12, por eso, papá, mamá, es importante de que usted converse con su hijo, no solo al fin de año, cuando vaya a recibir el carnet o la tarjeta. 7:13, titulares en el plano nacional. Gustavo Adriansen reconoce que el gobierno de Dina Boluarte, a ver qué ha reconocido, no está haciendo clic. Al fin. Recién. Dice, no está haciendo clic con la población. ¿Cómo hacemos en todo caso, Gustavo Adriansen, para hacer clic con la población? El primer ministro reconoció ante medios internacionales la dificultad de Dina Boluarte para conectar con la población en un contexto marcado por las investigaciones sobre corrupción, también enriquecimiento ilícito y lo último que pasó con su hermano, ¿no? Con el señor Nicanor Boluarte, que ahora está no habido, seguro ya andando en el otro cofre. Y el magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo juró ayer como presidente del Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2024-2028. La ceremonia estuvo a cargo del titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, y se realizó en el Palacio de Justicia ubicado en el centro de Lima. Estuvieron también presentes la presidenta de la República, Dina Boluarte, el defensor del pueblo, jueces supremos, entre otras autoridades. Un poco extraño esto, ¿ah?
7:14. Por otra parte, Waldemar Cerrón le responde a juez Concepción Carguancho. Si desea legislar, que postule al Congreso. El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, le respondió al juez Richard Concepción Carguancho luego de que éste sostuviera en su resolución sobre la prisión preventiva de Nicanor Boluarte que la ley 3218, la misma que modifica parcialmente la ley contra el crimen organizado, tenía nombre propio, en alusión al legislador. Además, el representante del Poder Judicial aseguró que el Parlamento quería favorecer con dicha norma a ciertos grupos del poder. Y el Congreso de la República recibió el proyecto de ley 9555, proyecto de ley de la pequeña minería y de la minería artesanal, conocido como la Ley MAPE, por parte del Poder Ejecutivo. El documento, que tiene la firma de la mandataria Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, fue enviado al titular del Parlamento, Eduardo Salguana, con carácter de muy urgente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución. Pequeña minería. Esto me suena a Reinfo, ¿no? Sí, y han salido a marchar, ¿no? Están en Lima, están ¿no es en la cierto? Bancay, están en la avenida Bancay, ahí durmiendo algunos mineros, entre Artesanales, comillas, ¿no? artesanales, Sí, pues. que ya sabemos, pues, qué tipo de minería realizan, ¿no? Y ellos todavía, de alguna forma, quieren, pues, el reinfo, quieren continuar haciendo sus extracciones de minerales, pero sin ningún tipo de cuidado, sobre todo cuidado ambiental. Y lo más importante, Javier, que siempre lo mencionamos aquí, sobre todo el pago de impuestos, pues, Sí, ¿no? pues. Pago de impuestos. La Canon idea, minero. claro, la idea es ponerse en derecho. Sí. En derecho, y eso implica cumplir las normas de legislación nacional, incluido lo que usted dice, Gonzalo, el aporte económico, lo que corresponde al Estado, y luego ese beneficio pueda llegar a las poblaciones donde ustedes también trabajan. No está mal lo que hacen. El hecho es que se pongan de acuerdo a la norma. Y lógicamente Eduardo Salguana les va a echar una manito, ¿no? De todas maneras. De hecho, ¿no? Eduardo Salguana ha estado involucrado en varios casos de minería artesanal, pues, ¿ah? 7:16, vamos con la información en el plano internacional. Vladimir Putin amenaza a Estados Unidos tras ataque con misil balístico a Ucrania. El presidente ruso afirmó que tienen derecho a atacar a los países que proporcionan armas a Ucrania para bombardearla en una declaración televisada. Y Rusia lanza destructivo misil balístico intercontinental por primera vez. Kremlin informó del lanzamiento de un misil que atraviesa continentes en minutos. Sin destino aún conocido, Europa y Estados Unidos están en alerta máxima, ya que pueden contener ojivas nucleares, aunque también convencionales. ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? 7:17. Acusan a Bolsonaro de intentar golpe de Estado en Brasil. Habría conocido un plan para matar al presidente Lula da Silva. El documento dirigido al ministro Alexander Moraes revela que Bolsonaro habría estado al tanto de un complot para asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y otros funcionarios. Y Nicolás Maduro llama basura a Javier Milei y lo acusa de quitar todo el presupuesto a las universidades. El mandatario chavista también dijo que la extrema derecha fascista está acabando con las universidades de Argentina. 7:18, información en el plano deportivo. ¿Usted vio el partido, Gonzalo? ¿De Perú con Argentina? Sí lo vi. Ya, y bueno, al final, ¿qué? El Nono ya debería de retirarse, ¿no? No, yo creo que no. Ya se hundió ese barco, como el capitán de Titanic. Ajá. Tiene que hundirse con él. Con él. Nadie nos va a sacar de ese abismo en el que estamos, Javier. Y me han dado risa las declaraciones de Agustín Lozano, que ha dicho que todavía Perú puede clasificar al Mundial. No, Por favor, señor. ¿A dónde hemos llegado, no? Porque Sí. tenemos una selección muy interesante, muy Sí. interesante, muy competitiva. Y ahora a parar últimos, ¿no? Y definitivamente, bueno, ya estamos en esta situación. Y lo que sí me gustaría, Gonzalo, es que
muchos viejitos ya de nuestra selección, pues bueno, hace rato. muy caballerosamente deben decir ya, ok, Ya hasta hace acá está rato, bien, ¿no? por favor. Sí, el Kaiser lo dijo, o sea, ya otros tienen que estar ahí en la cancha. Sí, no. Sí, pues. Y definitivamente con los jugadores con los que hemos ya intentado, hemos hecho varias pruebas, no ha funcionado, no resulta. En todo caso, traigamos a los juveniles, Sí. Gonzalo, hagamos pruebas, porque al final vamos a caer. Con el equipo que tenemos, vamos a caer. Pero que caigamos con los juveniles va a ser, digamos, algo distinto, porque vamos a darle esa opción de jugar partidos de mundial y podemos ver alguna posibilidad para el próximo mundial. Exacto, hay que foguearlos un poco para las próximas eliminatorias. Esta eliminatoria ya está prácticamente perdida para Perú, ya hemos visto el nivel futbolístico. No hay nada que hacer, amigos, ¿ah? Y da pena porque el mundial se iba a realizar aquí, entre comillas, cerca, Javier, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que por ahí tenía la ilusión de viajar para ver a la selección en el partido, en el mundial, este mundial que se va a jugar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Pero bueno, Perú está al fondo de la tabla, Chile ya nos pasó. Entonces, no hay mucho que hacer ya, amigos, ¿ah? Ya hay que olvidarnos un poquito del fútbol peruano, porque nos ha traído muchas tristezas en este año 2024. Y una pena porque por ahí había esperanzas, ¿no? Al inicio. Sí. Pero ya está todo escrito, ¿ah? Ni me digan que Perú va a clasificar. Vamos a sacar la calculadora. 7:20. Empezó la renovación. Alianza Lima confirmó a Franco Navarro como nuevo director deportivo. El Pepón Navarro viene de dirigir a Sport Huancayo en la Liga 1 2024 y ahora reemplazará a Bruno Marioni en el cargo de director deportivo. Yo había escuchado por ahí, estaba muy voceado el Cabezón Reynoso para Alianza Lima, sí. O sea, ya está entonces confirmado, ya está Franco Navarro como director, ¿no? De Alianza Lima. Porque estaba ahí, las negociaciones con el Cabezón Reynoso estaban bastante fuertes, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver qué dicen, ¿ah? A veces los dirigentes pues se apresuran en confirmar algo y a la final le dicen no se pudo. Colaborador eficaz revela desfalco de $500,000 en la Federación Peruana de Fútbol de Agustín Lozano. Convertido en aspirante a colaborador eficaz, el testigo de la Fiscalía trabajó en la gestión del presidente de la Federación, Agustín Lozano, y accedió a entregar documentos que prueba presuntos actos ilícitos. Mencionó que la empresa chilena 1190 Sports hizo un adelanto de dinero para ganar el millonario contrato de transmisión de los partidos. 7:21, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 24 minutos. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyulurqui, a través de los 810 de la amplitud modulada para toda la región sur de esta localidad, ¿no? Llegamos a la provincia de Grau, a la provincia de Anta, a la provincia de Chumbivilcas y lógicamente en toda la provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, vamos rápidamente ya al desarrollo de nuestras notas informativas y Gonzalo, vamos a conversar como cada fin de semana con el doctor Elvin Díaz. Correcto, Javier, estamos ya enlazados con el doctor Elvin Díaz. Él es doctor en salud pública y nos va a hablar de un tema muy importante, sobre todo que aqueja bastante a nuestra provincia de Cotabambas, lo hemos visto, el consumo de alcohol y cómo afecta en la salud. Doctor Elvin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, Gonzalo, un gusto por el contacto, siempre como cada viernes, llegando a toda la población de Apurímac, a la población parte del Cusco y a todos quienes se conectan a través de la radio. Es importante abordar temas de salud pública, temas sociales, y por ello nos hacemos presentes. Un gusto por el contacto. Muchas gracias, doctor, por estar siempre enlazados con nosotros y traernos temas que suman muchísimo, que son muy informativos sobre todo para la población, sobre todo para nuestra región de Apurímac. Y uno de los temas que más afecta a nuestra región, bueno, nuestro país también, doctor Elvin, es el consumo del alcohol, ¿no? ¿Cómo puede afectar a nuestra salud, a nuestro desempeño diario? Miren, siempre partiendo de cifras que nos permiten reflexionar. El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi, conjuntamente con el INEI, conjuntamente con el Ministerio de Salud, ha reportado que aproximadamente el 35% de los peruanos tendríamos problemas con el alcohol. Tendríamos algún grado de problemas con el bendito alcohol. Del mismo modo, entre el 8 y 10% ya tienen un grado de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que se ha alterado el centro de satisfacción cerebral y pues genera dependencia. Hace que sí o sí este grupo, este porcentaje de peruanos tenga que acudir al alcohol para tener su forma de vida. Y esto se constituye en un problema social, en un problema público. Aquí no solamente nos centremos en un tema sanitario, en un tema de salud, porque cualquiera de nosotros entendemos, una vez que hay problemas específicos con el alcohol, ya se constituye en un problema familiar, en un problema social, en un problema de violencia, en un problema de educación. En general se alteran todos los estándares de vida y esto tiene que ser abordado de una manera conjunta, de una manera integral, tal como lo venimos proponiendo en varios conversatorios que estamos teniendo en radio y además centrándonos en un tema de salud pública. Vamos a citar un ejemplo. Cuando hay celebraciones comunales, fiestas patronales, cuando hay todo tipo de reuniones, muchas veces sí o sí, y esto ya es una costumbre de que nuestras poblaciones acudan pues al consumo excesivo de alcohol. Aquí tampoco queremos pecar de cucufatos o de personas que se oponen a la realidad. Evidentemente, todos podemos consumir en algún momento un grado o algún tipo de bebidas alcohólicas, pero
tenemos que hacerlo con bastante responsabilidad, sin llegar a excesos, sin llegar a límites donde nos genere pues problemas. Entonces, esto tiene que partir de una educación desde niños y niñas, tiene que partir de abordar un problema de manera conjunta, de manera integral. En familia yo no puedo pedir que mi hijo adolescente, que mi hijo joven no consuma alcohol, no vaya a caer en este problema, cuando desde niño yo le he acostumbrado y que me vea como padre de familia, libar licor en todas mis reuniones, cometer excesos, dormirme fuera de casa, de tener problemas de violencia en el hogar, y esto pues, como venimos citando, se genera en un problema integral. Para que una persona se vuelva alcohólica, para que una persona tenga problemas con el alcohol, también va a tener que disponer recursos económicos, va a tener que disponer plata para que compre estas bebidas, y eso a la vez va a generar un desgaste en la economía familiar. Si se dan cuenta, vamos a ir tocando y estamos viendo un tema de salud, un tema social, un tema económico, y esto además se convierte en otro tipo de problemas. Entonces, volviendo a nuestro campo, el consumo del alcohol tiene problemas no solamente con la adicción, esto va a generar afecciones rápidas al sistema endocrino, va a generar al sistema gástrico, va a tener una persona que consume excesivo alcohol, va a tener cardiopatías, problemas en el corazón, problemas cerebrales, problemas respiratorios, en general se va a ir complicando y hasta que al final puede producir un cáncer, puede producir la muerte. Entonces, aquí no es un tema de risa, no queremos llegar, insisto, a un tema de cucufatería, pero sí tenemos que poner límites al consumo de alcohol. Yo creo que nadie, ninguna familia cotabambina, ninguno de ustedes que están en cabina de radios, quisiera que algún miembro de su hogar tenga problemas de sus hijos, de sus familiares con el alcohol, porque finalmente se va a ir a parar, pues, no quisiéramos a un centro de rehabilitación. Aquí queremos que haya límites, que haya abordajes integrales, que si se hace una fiesta, por ejemplo, en la plaza de armas de un distrito, se ponga una hora y a esa hora se cierre estas celebraciones, que se un poco limite en los hogares, que se vigile que los adolescentes no consuman alcohol, que los jóvenes estén vigilados o si liban alcohol tengan que tener algún tipo de cuidado. Eso es lo que queremos. Eso iría en un primer comentario, compañeros de radio. Correcto, doctor Elvin. Bueno, es un mal que aqueja muchísimo nuestra región. Y doctor Elvin, hoy en día se ve que el consumo de alcohol empieza ya a temprana edad, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, o bueno, en este caso adolescentes de 12, 13 años que ya están ingiriendo alcohol, ¿no? Cuando todavía de alguna forma imagino, su organismo no está desarrollado al 100%, ¿no? ¿Qué podría decirle ustedes a aquellos padres de familia o aquellos adolescentes tal vez que nos están escuchando y que de alguna manera ya han empezado a ingerir alcohol siendo tan jovencitos? Bueno, a los padres de familia hacerles un llamado y pedirles que vigilen a sus hijos, que conversen y si es necesario que puedan acudir a un centro especializado. En la provincia de Cotabambas tenemos los centros de salud mental comunitario, tenemos en los hospitales psicólogos que pueden abordar de mejor manera cuando ya hay problemas de alcohol en nuestros hijos menores. Tenemos que reconocer que sí hay un problema familiar y tenemos que tomar esa decisión valiente de buscar la ayuda de especialistas. Pero es importante que un padre de familia, una madre de familia coordine con su hijo, pueda conversar, pueda hacer ese seguimiento y pueda acompañar. No podemos dejar a su libre albedrío a nuestros hijos, con mucho más razón en estos tiempos donde existen diferentes problemas sociales, diferentes problemas de salud mental. Entonces, tenemos que ir viendo que cuando un adolescente entra al consumo de alcohol, es mucho más propenso a que se vuelva adicto, es mucho más propenso a que forme pandillas, a que tenga contactos, a que tenga algún tipo de relaciones con gente de mal vivir. Entonces, y esto también se convierte
un tema clave para el desarrollo de nuestra sociedad, porque esa juventud lamentablemente va a tener ya quebrada un futuro. Y es lo que menos queremos, compañeros. Lo propio decirle a los jóvenes que busquen otro tipo de distracciones, que busquen relaciones, que busquen amistades que sean productivas. Y esto también tenemos que hacer un llamado a las autoridades regionales, a la autoridad local, para que ellos puedan concientizar, para que ellos puedan reflexionar respecto de las estadísticas que tenemos en el consumo de alcohol. Razón en joven. Insisto, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los centros de emergencia mujer, las gerencias de desarrollo social de las municipalidades, la red de salud, el sector de educación tiene que establecer mesas de trabajo para que puedan abordar estos temas. No estamos hablando de algo tan lejano. Si ustedes se dan cuenta en las diferentes celebraciones que se ha tenido en los centros poblados o en todo caso en distritos cuando hay aniversarios, vemos pues cómo terminan estas chupaderas, disculpando el término, jovencitos durmiendo en las calles, amaneciéndose, también personas adultas, y esto va reflejando en qué medida estamos abordando este problema tan grave, y decirles a las autoridades que no promuevan el consumo excesivo de alcohol. Pareciera que para una autoridad ser más popular en su gestión es traer fiestas, amanecidas, parrandas, chupangas, y eso es lo que tenemos que ir combatiendo. Nuevamente, compañeros de radio, quiero decirles que esto no pasa por un tema de cucufatería, un tema de ser pues una persona social, sino de entender que el consumo sí puede haber, pero con los límites que correspondan. Esos chistecitos de decir es viernes, el cuerpo lo sabe, ese y otro tipo de chistes a la larga se van convirtiendo en una cultura donde tenemos que erradicar para conseguir una mejor sociedad, un mejor Cotabambas, un mejor Apurímac. Correcto, doctor Elvin. Bueno, atinadas palabras, sobre todo hoy en día que el alcoholismo pues viene creciendo, ¿no? Y sobre todo lo que le mencionaba, sobre todo más aún en los jóvenes, ¿no? Jovencitos de 12, 13 años ya están libando a temprana edad. Sin duda alguna pues esto va a perjudicar muchísimo su desarrollo, tanto intelectual, su desarrollo también personal, y les va a afectar muchísimo la salud. Y es tarea definitivamente también de nuestras autoridades realizar las campañas necesarias para poder concientizar, ¿no?, a la población sobre el consumo del alcohol. Doctor Elvin, le agradecemos por estos minutos que nos ha brindado aquí en el informativo Huillarico y a través de Radio Surfuy. A ustedes, Javier, Gonzalo, siempre ese espacio que nos brindan para poder llegar con temas que son necesarios y reflexionándonos. Así nos generen algún tipo de incomodidad, tenemos que decirle a la población la verdad, que para eso estamos en la región Apurímac y para eso nos hemos comprometido con todo el pueblo apurímaco. A ustedes y a la radio, quienes nos brindan estos minutos, un agradecimiento especial. Muchísimas gracias, tu hermano Elvin Díaz presente. Tupanán Chiscama. Tupanán Chiscama, doctor Elvin. Buenos días. Bueno, seguro es viernes, vas a terminar de trabajar y se te antoja por ahí pues una chelita seguramente. Ya se escuchó al doctor Elvin, ¿ah? Hay que evitar el consumo del alcohol que trae muchísimos problemas. Problemas personales definitivamente y también problemas a la salud. Puede terminar en una cirrosis, problemas cardíacos, te malogra la piel. Así que ya sabes, evitemos, toma agüita mejor, ¿no? Que tomen agüita, Javier, agüita para el cuerpo. Agüita de azar. Es viernes y el cuerpo sabe que tiene que tomar agua. Sí, pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, la anterior semana Gonzalo justo nos decía, ¿no?, la nutricionista, que uno tiene que consumir bastante líquido, eso ya lo sabemos, ¿no? Y era tu peso dividido entre 2, si no mal recuerdo, y algo así, un número, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y el número es interesante, amigos oyentes, ¿ah? Y definitivamente tenemos que darle un cuidado a nuestro cuerpo,
porque si nosotros no lo cuidamos, definitivamente a la larga nos va a pasar factura, ¿ok? Muy bien, 7:38, y sobre el tema de la guerra, amigos oyentes, esta información, pues bueno, ha seguido dando mayor escala en relación a la información, lo que hace rato ya les hemos comentado, ¿no? En 2 ocasiones Ucrania lanza misiles al interior de Rusia. Posterior a ello, Rusia lanza varios misiles balísticos, incluido un misil intercontinental que puede llevar una ojiva nuclear, el cual cayó a su objetivo. Definitivamente no llevaba ninguna ojiva nuclear. Y desde Kiev, incluso Estados Unidos en Kiev han cerrado, pues bueno, las embajadas correspondientes. Lo cierto es que, la población en Rusia ha anunciado la construcción de refugios móviles antibombas. En Suecia han distribuido manuales que que indican qué hacer en casos de guerra, qué alimentos deberían de comprar, qué medicinas deberían de tener a la mano. En Finlandia y Noruega también ya han lanzado publicidad en relación, digamos, para que la población esté preparada ante una posible guerra. Y ellos destacan la compra de pastillas de yodo, y esto en relación a lo que viene a ser una posible guerra nuclear. Bueno, así está la situación en el mundo, amigos, y desde Rusia nos vamos hasta Chalhuahuacho, porque estamos ya en comunicación con David Guamaní desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que nos tiene novedades. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, Javier, buenos días, amigos de Radio Surpuy. Sí, efectivamente tenemos saludarles primeramente a toda nuestra provincia de Cochabamba, a nuestras comunidades, centros poblados, barriales del distrito de Chalhuahuacho y los distritos de nuestra provincia de Cochabamba, ¿no? En efecto, hemos pasado un aniversario con actividades importantes, en algunas ocasiones con actividades novedosas, desde el día 4 de noviembre hasta el 21 de noviembre, con inauguraciones de obras. Hemos tenido también, ¿no?, inicios de obras. Y en este tema de inicios de inauguraciones es de en todo el año, ¿no?, en todo el calendario del año 2024, y seguramente va a continuar todavía inicio de obras en estos días tan importantes. Y pues lo que queremos dar en resumen es que se ha hecho un aniversario diferente, quizás sin ninguna incidencia en todas las actividades, ¿no? Seguramente algunas pequeñas deficiencias, pero sin embargo otros casos que lamentar no hemos tenido, ¿no? En este caso también, ¿no?, actividades, por ejemplo, como el tema de inicios de obra, también de carrera de caballos interregional, que se ha participado de diferentes partes de nuestras comunidades, provincias y regiones. De igual forma también, ¿no?, el concurso de danzas ha sido descentralizado, ¿no? Ha sido descentralizado, y asimismo desde la limpieza de Yachtanche Satumpichana, el Festival Hípico Interregional, la primera vez que se ha realizado una feria nacional, Chalhuacho 2024, donde hemos tenido bastante participación y un bonito escenario que se han desarrollado. Y asimismo también el concurso de talentos y el deporte, que se ha iniciado todavía en el mes de junio, y hemos tenido 2 finales importantes, uno final de Copa Municipal Cusica-Usanapaj rurales, y una tipo recopa que se ha tenido el 16 de noviembre, y el día central que ha sido con un paseo, desfile alegórico con comunidades que ustedes han podido presenciar, que hemos tenido hasta avión, tema en este caso también de cultural, la identidad, tradición, ¿no? Han venido quizás hasta con danzas que ni sabíamos que iba a estar en nuestro distrito, pero han estado. Felicitar a todas esas comunidades de parte de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, y también a todos nuestros hermanos quienes han dado su cita para estar presente en las diferentes actividades, amigos de Radio Surpuy, ¿no? Y por ende también ya el día 25 de noviembre vamos teniendo se va a realizar el encuentro de mujeres Guarmitinku y Chalhuacho 2024, un evento de empoderamiento y la lucha por la igualdad,
¿no? Con temas de interculturalidad y género, emprendimiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más, ¿no? Y esto a través de la Municipalidad de Chalahuacho, del proyecto de fortalecimiento de capacidades en gestión pública en las organizaciones sociales, ¿no? Este evento que pueda marcar un hito en la lucha por la igualdad de género de Hualmitincuy, que les esperamos el 25 de noviembre y invitarles a todas las instituciones públicas y privadas y tanto también a las empresas estatales y privadas para que participes, ¿no? En este tema de este Hualmitincuy, amigos de Radio Surfy. Correcto, bueno, están todos invitados entonces para este 25 de noviembre, este gran evento que se suma también a la celebración, digamos, o a la sensibilización por el Día Internacional de la Eliminación, ¿no?, de la violencia contra la mujer. Así que están todos invitados. David, te agradecemos por este informe. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente contigo. Muchas gracias, amigos. Y solamente explicarles también, hay que tener bastante cuidado al tema del rayo, la electricidad, en este caso en nuestras comunidades, ¿no? Porque hace poco hemos tenido casos un poco que cesaron también en algunos distritos y hay que tener bastante cuidado a nivel de nuestro distrito de Chalahuacho. Muchas gracias y saludos hasta el día de mañana. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, David. 7:45, vamos hasta Tambobamba con el profesor Aquiles Abarca. De seguro que el profesor Aquiles Abarca, ñachaco, teramuña, caballongona, cabaramos canguanta, chajra, cabaramos canguanta. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, mis queridos amigos, acá ya en la casa. Claro que sí, pues al quien madruga, Dios le ayuda. A quien madruga, Dios le ayuda, profesor Aquiles. ¿Cómo está la situación por Tambobamba? Bueno, por el momento ahí está tranquilo el pueblo. También el aguacerito pues un poquito está distanciándose. Está bien nomás, pues porque antes de ayer nomás nos ha estado tremendo ventarrón acá en Tamón por la tarde. Seguramente la ha desclavado muchas viviendas, pues como son en su mayoría con techo de calamina. Así que, bueno, los tamoaminos se han pegado un susto, pues, antes de ayer. Así es, mis queridos amigos y mis paisanos, el día de ayer, a horas 7 de la noche, dejó de existir un campesino de la comunidad de Pichata, Tambobamba. Ingresó al hospital acá en Tambobamba a horas 5 de la tarde. De nombre Américo Letona Zavala, de 44 años de edad. Bueno, en el hospital de Tambobamba trataron de salvar la vida a este paisano, hicieron de todo, pero no han logrado de salvar la vida, pues dejó de existir. Bueno, nos indican que ha sido envenenamiento. Bueno, según el informe de los médicos del hospital, pero también pues no se sabe, esta investigación, cómo así ha podido envenenarse. El hombre, él solo ha tomado, no tampoco, él mismo no tenía conocimiento en qué ha podido consumir el veneno, no, para, bueno, pues para que se despide de esta vida este paisano. Así que esta investigación nadie no tiene conocimiento, pero conforme que han manifestado, según la atención que le han prestado los médicos acá en el hospital, indican pues que es envenenamiento. Chaykunan pasaje en que Tambobamba llaqtapi huaynara jariki tawachunka taway huatay jariki huaynara que huaynariki Américo Letona Zavala Pichaca Comunidad Manta Huañura Capun 7 de la noche anchorasta, o sea, canjes horas totaikuit las 5 napes horas tarintata apairamos kakuriko hospital mana aguantar a puncho mananya tiempo carrancho ni abanqueme ni coscuman apatinan cupas. Bueno, lavado, todo lo han hecho, pero ya no han podido lograr de salvarlo, pues, mis queridos amigos. Nada más haría por el momento, mis queridos amigos, muchísimas gracias.
Hasta el día lunes. Gracias, profesor Aquiles. Pero bueno, lamentable lo que nos informa, porque yo recuerdo que ya en 2 o 3 ocasiones usted nos ha hablado sobre este tema de envenenamientos que está ocurriendo por Tambobamba. Y macha pasa, Ricky, ya aquí con Hacha, hay veces que Ricky, dificultad con Ricky, y chapes Ricky, familiar con Aman, siempre William Cosuman, Pillapes y Ana Pareo Asuma, Ricky, porque a veces, muchas veces, profesor Aquiles, uno se queda con todo el problema, uno se queda con toda la carga y toma estas decisiones que son lamentablemente fatales. Así es. Sí, pues no sé qué es lo que pasa. También hace poco acá me indican por la comunidad de Asacasi, dejó de existir también una persona, pero no soy tan informado, es lo que me indicaron el día de ayer. Hace 3 días también murió un campesino en la comunidad de Asacasi, pero no tengo conocimiento qué nombre tenía, cuántos años, con qué ha dejado de existir. Bueno, así está suscitándose acá en Tambobamba fuertes. El rayo también ha fulminado acá por la comunidad de Chacaro. Hace una semana nomás, un paisano pues había retornado de la ciudad de Cusco, seguramente por la siem, por algún motivo a su tierra, y ahí con celular salió al campo, ya pues ahí prácticamente lo ha fulminado el rayo. Por eso pues hay que recomendar siempre que nuestros paisanos, más que todos los que viven en diferentes comunidades en la parte alta de nuestra provincia de Cotabambas, esta época de tarde ya no deben de cargar su celular en el bolsillo, ya no dejarlo pues por ahí, no sé, no, hay que prever también la vida, porque nos indican pues que el celular es como un imán que atrae el rayo, mis queridos amigos. Gracias. Perfecto. Profesor Aquiles, muchísimas gracias, le agradecemos. Muy buenos días. Buenos días, amigo Javier. 7 de la mañana, ya con 50 minutos, Gonzalo, 7:50, estamos en el informativo Huillaricuy y bueno, esta mañana ha sido muy grato para nosotros porque hemos llegado a las cabinas, a nuestra oficina y Gonzalo, nos hemos encontrado con un sobre de café Santa Fe. Qué riquito, Santa Fe Quillabamba. Muchas gracias, Aide. Sí, Aide Zuni, porque nos ha alcanzado este cafecito. Entiendo que es de Quillabamba. Acá en la parte posterior justo estaba revisando, ¿no? Se produce o se distribuye en la calle Concevidayo, número 135 interior, Mercado Modelo de Urubamba, stand número 1. Y bueno, vamos a probar este cafecito. Dice que, bueno, combate la depresión, Gonzalo, ¿ah? Mejora el rendimiento, es digestivo, combate la celulitis, calma la migraña. Café Santa Fe de Quillabamba. Muchísimas gracias, Aide. Se agradece. Vamos a probar desde seguro. Ahora, terminando ahorita el informativo, vamos a meternos un cafecito. Sí, pues, ¿no? El cafecito de Radio Surfui. Muchísimas gracias. 7:52, amigos oyentes, vamos a tratar de comunicarnos con el distrito de Coyllurqui, porque justamente ellos también estuvieron de aniversario, diversas actividades, entre ellos lo que viene a ser, pues bueno, las festividades o las famosas tardes taurinas, lo que ocurrió en el distrito de Chalhuahuacho, lo que ocurrió también en el distrito de Coyllurqui en el marco de su 82 aniversario. Mientras tanto, amigos oyentes, es importante indicarles que según la última información que nos alcanzan, el consorcio hospitalario Andahuaylas culminará nuevo hospital de Andahuaylas. Pronis aprobó contratación directa de contratista para ejecución de saldo de obra que demandará inversión superior a 130 millones de soles después de 14 años de paralizada la construcción hasta que por fin una luz se ve al fondo del túnel. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se acabó la espera, dice, a más tardar y antes que se vaya el 2024 deberán reiniciarse los trabajos de culminación del hospital de Andahuaylas, cuya construcción permaneció paralizada por espacio de 14 años. Esta noticia largamente esperada por la población de Andahuaylas se hace realidad tras publicarse el jueves 20 de noviembre
en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, la contratación de obras para la elaboración del expediente técnico y ejecución del saldo de obras del Hospital Chanca por la modalidad de vía rápida, mediante resolución de la Unidad Administrativa de Finanzas del PRONIS. Según el mismo documento, los trabajos demandan una inversión de 130.153.222 soles, incluido impuestos y con previsión presupuestal. Asimismo, la ejecución tiene un plazo de 120 días calendarios, dividido en 120 días, elaboración de expediente y 600 días de ejecución de obra. Esperemos, amigos oyentes, de que esta obra tan anhelada en Andahuaylas se pueda concluir. Así lo mismo, también lo que ocurre en el distrito de Chalhuahuacho, que esta obra también se supone, se está ahí trabajando al interior, pero bueno, como que no se ve mucho, ¿no? Ya han un poco refaccionado la pintura de la fachada. Esperemos que esta obra también tan anhelada por la población del distrito de Chalhuahuacho también se pueda concluir. Esperemos que no hayan las famosas adendas tampoco. Esperemos que todo resulte bien. Todo esto para beneficio pues de los pobladores de Andahuaylas, del pueblo Chancas. 7 de la mañana con 54 minutos. Uno de los temas que nos causa sorpresa es que a estas alturas recién se esté solicitando la moción de censura contra el titular del MIDIS tras las denuncias, recordemos, por los alimentos de Caliwarma, ¿no? Que le habían, creo, dado carne de caballo, me parece, sí, pues, Javier, sí. En los enlatados, ¿no? Ajá. Bueno, los congresistas ya han presentado esta moción, ha sido impulsada por Carlos Ceballos, es el que está impulsando esta iniciativa, y dijo que las denuncias contra el programa Caliwarma son un escándalo a nivel internacional. Ya es el momento de decirle que dé un paso al costado y que se vaya a su casa. Es así que congresistas de diversas bancadas han presentado esta moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio de Martini, tras las graves denuncias relacionadas con la mala calidad de los alimentos distribuidos por el programa de alimentación escolar Caliwarma. Una investigación periodística reveló que la empresa Frigo Inca habría suministrado desde el 2021 conservas con carne de caballo, etiquetadas fraudulentamente como carne de res, a centros educativos que participan en el programa. En este reportaje emitido también se mostraron documentos que evidencian la distribución de conservas de la marca Don Simón en mal estado que llegaron a colegios de varias regiones del país como La Libertad, Ancash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque. Noemí Alvarado es una ex trabajadora de Frigo Inca, señaló que dicha empresa habría utilizado un esquema de sobornos para evitar que funcionarios de Caliwarma y Digesa denunciaran las presuntas irregularidades. Imagínese usted, ¿ah? Esto ya escala mucho más allá. O sea, hay temas ya de sobornos, es decir, que pagaban plata para que no digan o no salga a la luz que lo que estaban enviando en estos enlatados era carne de caballo y no carne de res. Por su parte, un programa dominical reportó que Frigo Inca donó conservas de carne y cerdo de la marca Don Simón destinadas para el consumo de perros en Chepén, la región de La Libertad, con la advertencia de que no eran aptas para el consumo humano. En declaraciones, el congresista Carlos Ceballos, el que está impulsando esta iniciativa con otros congresistas de diferentes bancadas, afirmó que las denuncias contra el programa Caliwarma son un escándalo a nivel internacional. Lógicamente es un escándalo a nivel internacional. Les están dando carne de caballo a los niños de los centros educativos, peor aún les hacen creer que es carne de res. Definitivamente es un momento ya que dé un paso al costado el titular del Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, hemos llegado a este punto de que, pues bueno, cualquier cosa está bien con la intención de que vas a ganar dinero. No importa quién esté perjudicado, no, definitivamente no interesa. Lo que importa es que, bueno, al final va a haber un beneficio económico, ¿no es cierto? Y esto es lo que se ha conseguido con todo lo que han estado distribuyendo estos alimentos totalmente deplorables, o sea,
eran para consumo de perros, o sea, no eran para consumo humano, amigos oyentes. Muy bien, 7:58, amigos oyentes, gracias a todas las personas que nos escriben a través de transmisión de Facebook. Alicia Lima dice, buenos días Radio Surfo y saludos desde Tambobamba, muchas gracias. Alfredo Coronado, un saludo para el doctor Elvin desde Uripa, Chincheros. Gracias por la sintonía. Richard Cárdenas dice saludos desde Abancaicito al doctor Elvin Díaz. Kevin Víctor Ramos, también ahí en sintonía del informativo Guillarico y Washington Murillo. Atinada las declaraciones del doctor Elvin. Muy bien. Marco Antonio Calla Flores, saludos al doctor Elvin desde Curahuasi, tierra bendita, ¿no? Sael Sat dice saludos al doctor Elvin. Lo llevo escuchando constantemente, siempre el buen hablar de temas relacionados a lo que viene a ser, pues bueno, trabajos que viene él desarrollando, ¿no? Ronald Naranjo también le saluda al doctor Elvin. José Antonio Tello también el saludo para el doctor Elvin. Juana Lunas también nos escribe, ¿no? Un saludo para Javier Chegio, Gonzalo Huirce. Y Juana Lunas nos dice, ¿no? Provecho con el cafecito. Soplen ese cafecito, dice, ¿ah? Estará bueno, ¿no? Yo creo que sí, Gonzalo. Sí, Café Santa Fe de Quillabamba. O sea, estamos... Bueno, fieles a la cholita. Sí. Luego la semana pasada nos trajeron otro café, ¿no? Pues estaba rico también. Sí, ese café estuvo bueno. Y esperamos. Yo le tengo fe, Santa Fe. Santa Fe. Vamos a ver qué tal. Ok, y si usted está escuchando el informativo Guillaricuy, y si usted está cerca a las cabinas de Radio Surfo, véngase que le vamos a invitar su cafecito. Venga, aquí le vamos a hacer un cafecito Santa Fe. A partir de las 8:30, por favor, pues están invitados las personas que están cerca a cabina de la radio para tomarse un cafecito aquí con nosotros. Atención amigos, y 25 distritos están en riesgo muy alto por intensas precipitaciones en Apurímac. ¿Quieres saber cuáles son? A nivel nacional son 200 los distritos de la Sierra, Centro y Sur en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos y otras emergencias. El Instituto Nacional de Defensa Civil, estamos hablando del INDECI, informa que existen 200 distritos de la Sierra, Centro y Sur en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa. De acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, ante el aviso meteorológico número 353 del CENAMI, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones hasta el sábado 23 de noviembre. Según dicho documento, atención, Apurímac, nuestra región, presenta 25 distritos en riesgo muy alto. Estamos hablando de Circa, Curahuasi, Lambrama, Pichirgua, San Pedro de Cachora en Abancay. Asimismo también Oropesa, atención, Chalhuahuacho, Cotabambas, Coyurqui, Aquira, Mara y Tambobamba. Le repito, de nuestra provincia de Cotabambas, atención, Chalhuahuacho, Cotabambas, Coyurqui, Aquira, Mara y Tambobamba están ahí en la lista roja. También lo está Chuquimbambilla, Curasco, Curpaguasi, Gamarra, Guayati, Mamara, Micaela Bastidas, Pataipampa, Progreso, San Antonio, Santa Rosa, Turpay y Virundo en Grau. Ante esta situación, el INDECI exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población a una zona segura. Entonces, zona de alerta, lo que nos interesa, digamos, a nosotros aquí en la provincia de Cotabambas es Chalhuahuacho, Cotabambas, Coyurqui, Aquira, Mara y Tambobamba están en riesgo muy alto por intensas precipitaciones. Tenga mucho cuidado, por favor. 8:02, tenemos que comunicarnos con Abancay Gonzalo, pero antes, mucha atención, amigos oyentes. El lunes 25 de noviembre participa en el encuentro de mujeres Huarmitincuy, mil disculpas. Mujeres Huarmitincuy, Chalhuahuacho 2024, un evento de empoderamiento, lucha por la igualdad y solidaridad y también masculinidades. Temas a tratar: interculturalidad y género, empoderamiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. Organiza la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a través del proyecto de fortalecimiento de capacidades en gestión pública a las organizaciones sociales de Chalhuahuacho. Este evento marca un hito en la lucha por la igualdad de género,
Huarmitincuy Chalhuahuacho 2024. Te esperamos este 25 de noviembre desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua Sport, a unos metros de la compañía de bomberos, frente a lo que viene a ser el establecimiento de salud mental. Ya 8 de la mañana con 3 minutos. Reiteramos, amigos oyentes, este lunes 25 de noviembre participa en el encuentro de mujeres Huarmitincuy Chalhuahuacho 2024, un evento de empoderamiento, lucha por la igualdad. También pues se van a tratar temas muy interesantes: interculturalidad y género, empoderamiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. Organiza la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a través del proyecto de fortalecimiento de capacidades en gestión pública a las organizaciones sociales de Chalhuahuacho. Este evento marca un hito en la lucha por la igualdad de género. Huarmitincuy Chalhuahuacho 2024. Te esperamos este 25 de noviembre desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua Sport, a unos metros de la compañía de bomberos, frente al establecimiento de salud mental. Ocho de la mañana con 4 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy a través de Radio Surfu y Radio Poder Chasqui, Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 5 minutos, es momento de ir a la cabina número 3. Está ahí nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar, que ella sí... Viernes, y ella lo sabe. Sí, pues. Lisbeth, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Buenos días. Bienvenidos a viernes, inicio para ustedes, de hecho, recién. Para algunos ya estamos terminando con las actividades. Un saludo para todos nuestros amigos en este viernes 22 de noviembre de 2024 en toda la provincia de Cotabambas, y por supuesto Grau nos escucha a través de la amplitud modulada 810, nos escucha Chumbivilcas a esta hora de la mañana. Tengo ya entre manos para compartir con ustedes, queridos amigos, los principales diarios. Perfecto, Lisbeth. ¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, la pregunta que le hacían los compañeros la anterior semana, bueno, hay intensa precipitación pluvial en la región de Cusco, demasiada precipitación, luego acompañado, bueno, de intensas ráfagas de viento. Bueno, usted ya definitivamente está dándole buen uso a las botas que se ha comprado, porque el barro es inmenso en Cusco. Tremendo, peor aún, ¿no? En la zona donde vivo, definitivamente, yo también soy mujer de campo, pues, y vivo ahí en el campo, y tengo que venir con mis botas hasta la ciudad y recién cambiarme de zapato, y justamente está pronosticado desde ayer, hoy y hasta mañana, intensas lluvias por Cusco. Hay que esperar, ¿no? Pero felizmente esta mañana no hemos amanecido con lluviecita, no hay lluviecita, hay un poco de sol, pero ya las nubes están cargándose. Seguramente ya más rato igual estaremos viendo la lluvia. Perfecto, Lisbeth, y siempre la recomendación a toda la población de todo el sur del país a tomar las previsiones del caso, porque estas alertas ya han sido emitidas. Adelante, Lisbeth, con las portadas. Muchas gracias, compañeros, y bueno, voy a compartir las portadas con todos nuestros amigos hoy viernes, y por supuesto siempre tenemos que estar informados. Ok, inicio entonces con el diario El Chasqui, el diario Oapurimac para el mundo, que nos da en su portada: EMUSAP preservan, dice preservando el ecosistema, con motivo de su 33 reunión como directorio de Red Latinoamericana de Bosque Modelo. EMUSAP en Abancay ha liderado el recorrido de la ruta del agua en Rontococha,
mediante el mecanismo de retribución por servicio ecosistémico, donde participaron delegaciones de más de 10 países miembros de esta red internacional. ¿Qué le parece? Cusa Rontococh. Proyecto de riego optimizará la agricultura. Con más de 18 millones de inversión, el gobierno regional, irrigará cientos de hectáreas de los sectores de Cocua, Palmira y Akira en el distrito de Curahuasi. En la parte derecha-izquierda, en la parte superior de la portada izquierda, dice en la información: intensificarán operativos para combatir el transporte informal. Bueno, este tema continúa, ¿no? En Abancay, y pues en los meses anteriores siempre estuvieron haciendo este tipo de operativos. Municipalidad lanza plan de acción para una Navidad segura. En Andahuaylas asaltan vehículos en Tocto y una persona resulta herida. Nos vamos con otro diario de nuestra región y es el diario El Pregón para hoy viernes 22. Curahuasi se beneficiará con proyecto hídrico por más de 18 millones de soles en los sectores de Jocua, Palmira y Akira. Dice así en su portada: Gobernador Percy Godoy inicia esta obra esperada por muchos años e irrigará más de 645 hectáreas. En su portada, Pregón Derecho Superior. Ya saben, afiliaciones, ahí está, las afiliaciones, y de hecho traen pues en esta mañana fotografías de los posibles, seguramente, candidatos al gobierno regional de Apurímac. Y ahí veo rostros ya en muchos casos conocidos, 7 rostros para el gobierno regional que estarían ya alistándose. Se ajustan las candidaturas para la carrera electoral en Apurímac. Para proteger a población, Municipalidad de Abancay lanza plan de acciones para una Navidad segura. Parte superior, derecho, congresista Ruth Luque solicitó al Ministerio del Interior investigación sobre muerte de joven en comisaría de Abancay. Este tema todavía no se ha esclarecido hasta el momento. Vamos ahora sí con diarios de la región de Cusco, el diario también denominado Cusco. Luctuosos hechos se registraron en Chimpahuayla del distrito de San Jerónimo. Capturan desalmado que violó a una niña de 10 años. Qué terrible realmente. Dante Nina Condori, no te olvides de este nombre, de este desalmado, Dante Nina Condori, aprovechándose que era vecino de la familia de esta menor, engañó a la víctima indicando que la llevaría a su casa. Se espera la condena más severa contra este sujeto. Ay Dios, de verdad, mejor me callo, no digo palabras realmente que puedan salir. Sujeto que ha intentado entregar dinero a la familia. O sea, después de este hecho, él quería resarcir su delito con dar dinero a la familia de esta menor para que no fuera denunciada. Qué bueno, realmente la familia ha tenido que levantarse y hacer esta denuncia, y este hombre, Dante Nina Condori, pueda entrar realmente a la cárcel en cadena perpetua. Ojalá que sea así. Y una reflexión, queridos amigos: siempre estemos cuidando a nuestras niñas y a nuestros niños. No podemos confiarnos ni de los vecinos, y sinceramente yo les digo, ni de la familia, porque las estadísticas nos han enseñado hasta este momento que las personas más cercanas a nuestros hijos son las personas que agreden a nuestros niños. Entonces hay que estar pendientes, queridos amigos, no los dejemos solos a nuestros hijos. Vamos a la parte superior de este diario. Hospital de Salud Cusco es reconocida como esencial para atención, dice, de diferentes, o en este caso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades de Cerebrovascular. Se ha desarrollado un congreso ya en su edición 26, se ha desarrollado en Bogotá, se entregó certificación internacional al Hospital Cusqueño por esta calidad de atención en, dice, accidentes cerebrovasculares.
parte superior de este diario. Santuranticui y otras actividades de la Navidad cusqueña fueron presentadas ya. Poder Judicial solicita captura de excongresista Michel Urtecho, condenado por mocha sueldo. Comisión de Economía del Congreso hoy en Cusco desarrolla sesión. Así está este diario. Y el diario El Sol también trae en su titular: capturan a acusado de violar a menor de 10 años. Sujeto acusado de abusar sexualmente de menor fue capturado en Sailla cuando aparentemente intentaba escapar de la justicia. Además acusan a Dante Nina Condori de intentar comprar el silencio de la familia de esta menor. Intensifican más de 3.000 fisuras en monumentos incas del Cusco. Estas grietas son asociadas a fallas geológicas activas que se presentan en esta región. Sismo de 4.0 grados se registró la tarde de ayer en Chumbivilcas. Uy, un sacudón en Chumbivilcas. Bueno, ha sido muy leve, ¿no? Inauguran su centro de operación de emergencia local en San Sebastián. Así están estos dos diarios importantes también de la región de Cusco. Nos vamos hasta la vecina región de Arequipa y que nos trae en su portada, ¿dónde se fue? El diario El Correo de Arequipa. Murieron 4 a bordo de una minivan. Se duerme y choca. ¿Qué pasó con el conductor? Vehículo interprovincial se estrelló contra la parte posterior de un volquete en Camaná. Diligencias policiales determinaron que el conductor nunca frenó en su recorrido. Entre los sobrevivientes está un universitario de la UNSA. Qué terrible, oye. Trabaja, está bien, uno no dice no debemos trabajar, tenemos que trabajar, pero tengamos mucho cuidado quienes estén al volante. Si me siento cansado, si estoy muy cansado, tendré que descansar pues unos 15, 20 minutos, duermo un rato para poder seguir trabajando. Eso no me va a quitar, es que finalmente no es que voy a, de haber descansado 15, 20 minutos, no voy a hacer, pues, o no voy a traer dinero a la casa. O sea, seamos muy responsables. 8 de la mañana con 15 minutos, y el llamado es para todos nuestros amigos quienes justamente fin de semana ahora van pues están ya iniciando, digamos, el tránsito, el viaje hacia Cusco, hacia Bancay, hacia Andahuaylas, hacia Arequipa, Espinar, Puno, hacia Juliaca. A ver, queridos amigos, estás cansado, el que está viajando va a entender. Dígale usted, estoy cansado, denme unos 10 minutos, 15 minutos, voy a pestañear y listo, y luego continúa con su viaje. Por favor, hay que ser responsable. Nos vamos, 8 de la mañana ya con 16 minutos, nos vamos ahora sí con los diarios de circulación nacional. El Comercio: no ha habido, pese a que tuvo custodiado, dice, por la policía. Buscan al ex legislador Urtecho tras condena por recorte de sueldos. Bueno, en realidad no es el único, ¿no? Son muchos mochasueldos. Ojalá que uno tras otro se vayan también a Oñuas estos mochasueldos. Desde el último 8 de noviembre, el excongresista y su esposa Claudia González permanecen con paradero desconocido. Una chingada mungriqui. Ese día dice que el Poder Judicial confirmó sentencia en su contra a 22 y 28 años de cárcel respectivamente. ¿Qué le parece? Tiene que ser pues una sanción ejemplar para estos mochasueldos que valiéndose del trabajo de otras personas, pues ellos se benefician finalmente, ¿no? Ojalá que puedan encontrar y puedan pues esta sanción asumir con responsabilidad. El Poder Judicial consideró que Michel Urtecho cometió un acto de abuso al mutilar los salarios de sus trabajadores del Congreso, más aún si esto se hace a cambio de mantenerlos en sus puestos, con chantajes obviamente, ¿no? Y bueno, ojalá en serio pueda encontrar, pero ¿cómo es que él desaparece, no? O sea, se supone que le anticiparon que él iba a recibir esta sentencia, por eso es que al momento desapareció. Proyecto del Ejecutivo prevé crear zonas especiales para minería pequeña y artesanal. Nuevo presidente de la Junta Nacional de Elecciones reconoce que existe un descrédito de los órganos electorales.
Rusia confirma que atacó Ucrania con misil supersónico y señala que ahora la guerra es global. Ay, Dios mío, y mañana La República, ¿qué nos trae La República? En su portada, para ser reemplazada por la Escuela Nacional de la Magistratura, desaparecerá la Junta Nacional de Justicia si avanza propuesta del Congreso. Iniciativa fue ingresada de manera repentina en la reunión Junta de Portavoces de ayer para ser discutida en la sesión del Pleno de hoy. Continuarán estos debates. La Junta Nacional de Justicia ha expresado su preocupación por la celeridad con lo que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, este proyecto al que consideran un retroceso. Sí, aprobarían todo, que pueda beneficiar a la población. Ley que busca sancionar a jóvenes con penas adultos no tiene sustento. Solo el 1.5% de los delitos son cometidos por menores de edad, indica la República para hoy. Ley MAPE no resuelve formalización minera. Sí, pues muchos especialistas opinaron que simplemente es algo así, ¿no? Como el dicho dice, un santo vestido con otra ropa, algo así, que es lo mismo que ocurrirá, no va a haber ningún tipo de cambio. En gestión, ¿qué nos trae en su portada? Bitcoin bordea, dice, los $100,000 y ya está entre los más trancados en este año. Desde la victoria de Trump, de Donald Trump en Estados Unidos, dice criptoactivo trepa a un 44% y en este año 134% al cotizarse pues en $98,500. Perspectiva de una regulación más laxa impulsa su demanda, mientras que en el Perú hay 800,000 que invierten en la moneda virtual. Muchos todavía le tenemos un poco de con respecto a estas monedas virtuales. Por ley, MAPE, mineros informales tendrían 6 meses para operar, 6 meses más. Les están dando este tema de la ampliación para que puedan formalizar. ¿Formalizarán? No lo sé, personalmente no creo. Pero 21, mineros informales e ilegales buscan que el Congreso les otorgue 5 años más para operar sin respetar la ley en zonas protegidas. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Somos peruanos y tenemos que efectivamente respetar las zonas protegidas. Y luego se dice lo contrario, ¿no? Que no se respeta el medio ambiente, que no se respetan zonas protegidas a las empresas formales. Más bien les están pidiendo 5 años más operar sin protección a estas zonas protegidas. ¿Qué pasa? Todos somos peruanos y todos tenemos que cuidar nuestra casa, ¿no? Finalmente, si nosotros destruimos, ¿cómo van a vivir pues nuestros hijos, nuestros nietos y todas las personas que vienen adelante? No podemos ser egoístas en pensar solo en nosotros. Quieren un reinfo eterno ellos, están buscando todas sus paralizaciones para buscar un reinfo eterno, que hasta el momento Reinfo no ha hecho nada, ¿no es cierto?, en proteger justamente estos espacios en nuestro Perú. El Ministerio de Energía y Minas asegura que la ley MAPE estará reglamentada en 6 meses. Mientras tanto, Mocha Sueldo Urtecho también está prófugo, hay muchos prófugos, Fiscalía no tiene, dice, o nos tiene en el limbo 9 años. España tiene nuevas normas de extranjería. Así están los diarios para hoy y el peruano que nos trae. El presidente de la República, Dina Boluarte, promulga ley, nombran a más de 3.500 docentes contratados en universidades públicas. Uy, qué bueno. Medida aplica para categorías de profesor auxiliar y asociado y demandará al Estado una inversión superior a los 246 millones de soles. Mientras tanto, el gobierno asegura está habilitada laboral de los maestros, mejora la calidad educativa y fortalece la enseñanza pública, afirma mandataria. ¿Será? Ojalá. 8:22 a.m. y el diario El Correo en su portada nacional trae en fotografía
el señor es, el señor es ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? El señor mucho beneficio ponen ahí en su portada con su rostro, mucho beneficio, dice norma propuesta, dice al Congreso, y que busca que la minería ilegal no se aproveche del registro que debía vencer en el año 2024, es objeto de severas críticas por no atacar al crimen que está detrás de esta actividad y por derivar esta lucha, dice a los gobiernos regionales, Parlamento citará al titular del MINEM, Rómulo Mucho. El gobierno presenta esta ley MAPE que permite extender 6 meses más el reinfo. Entonces ya está citado ya Rómulo Mucho. ¿Qué cosa responderá? 8:24 a.m. Les doy unos minutitos, compañeros, para que compartan seguramente información deportiva que también están esperando los caballeros y también a las señoras que les encanta también el fútbol. Conmigo nos reencontramos a las 9 a.m. con la chambita. Pueden ustedes estar ya enviando todos sus avisos económicos al WhatsApp de la radio, al 974-782420. Muchas gracias, compañeros. Buen fin de semana. Y me disfruten, por supuesto, de vuestra estadía. Muchas gracias, Lisbeth. Lunes puncha y cama. Lunes puncha y cama, William y Huipi. 8:24, amigos oyentes. En la última parte del informativo Huillarico hemos recibido comunicación telefónica. Vamos a tratar de devolver esta llamada telefónica que insistentemente Gonzalo han estado llamando. 974-782420 es nuestra línea telefónica. Usted igual nos puede escribir al WhatsApp. También estamos en transmisión de Facebook. Estamos tratando de volver la llamada telefónica a ver si nos responden, ¿no? Muy bien, 8:25 a.m. Buenos días. Quiero comunicarme interno. Por interno. Si desea de una vez podemos salir al aire, mami. Bueno. Ya, ok. De acá de un rato, en todo caso, le llamamos. Perfecto. 8:25 a.m. Vamos rápidamente, breve, Javier, a tocar el ámbito deportivo, porque según los informes que nos dan, Alianza Lima ya tendría director técnico, ¿no? Nos han indicado que ya tendría director técnico el equipo blanquiazul. Estamos hablando nada más y nada menos que, ¿dónde está aquí? Por aquí está. El profesor, él ya es conocido, ¿no? El profesor, ¿dónde está? Acá está. Alianza Lima tendría ya a Franco Navarro como nuevo director técnico, pero se había estado escuchando muchísimo el nombre del Cabezón Reynoso, ¿no? Estaban evaluando contratarlo a él. Vamos a ver si ya el equipo blanquiazul confirma de una vez si ya tienen director técnico en el equipo blanquiazul. Nosotros todavía, lo que sí es seguro es que Amareno Soso ya dejó el cargo de director técnico de Alianza Lima. Y algunos por ahí están diciendo que ya es oficial que Franco Navarro es el nuevo director deportivo de Alianza Lima. Bueno, estábamos hablando más temprano sobre las posibilidades que tiene Perú para poder llegar al Mundial, cosa que, sin duda alguna, la situación está bastante complicada. Estamos últimos en lo que es el Mundial. Acá tenemos la tabla, gracias Chinchilico. Perú está en el puesto 10, en el último, solo tiene un partido ganado, solamente tiene 7 puntos. Ya nos pasó Chile, que tiene 9 puntos, que ganó su anterior partido. En primer lugar está el campeón del mundo, Argentina, que tiene 8 partidos ganados de los 12 que se han disputado hasta la fecha, ¿no? Las posiciones vienen de la siguiente manera: Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil está en el 5º lugar, después está Paraguay, Bolivia, Venezuela, Chile, y en el fondo de la tabla está nuestra selección peruana.
El siguiente encuentro que le espera a Perú es frente a Bolivia. Vamos a jugar de locales. Este encuentro se va a dar el 20 de marzo del año 2025. Todavía falta bastante. Y el siguiente encuentro va a ser el 25 de marzo, que se enfrenta a Venezuela versus Perú. Son 18 partidos, ¿eh? Estamos hablando que faltan solo 5 fechas para que se acaben las eliminatorias. ¿Qué tendría que pasar? ¿Ganar todos los partidos? Ganar todos los partidos, y que pierdan, Bolivia pierda, que Chile pierda, que Venezuela pierda. Bueno, es un milagro de Dios, ¿no? Tendría que perder Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile. No sé, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dicen algunos, pero lamentablemente la situación de nuestro país en la selección peruana de fútbol está en decadencia, todo empezando desde los dirigentes, ¿no? Desde el señor Lozano, que bueno, salió, ¿no? Salió en libertad, pero están volviendo a pedir, dice, prisión preventiva para él. Vamos a ver en qué termina también ese tema, porque esto es simplemente fruto de la corrupción que se vive en nuestra Federación Peruana de Fútbol. No hay tiempo para más. Punto final. Nos Amigos vamos. oyentes, regresamos el día lunes en el informativo Huillaricuy. Tupananchis Cama, amigos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una